En un rincón remoto, al pie de colinas verdes y bajo un cielo con nubes blancas, se encontraba un pequeño pueblo que parecía sacado de una postal. Este pueblo, conocido por sus fértiles tierras y sus generosos cultivos, era un verdadero paraíso para los agricultores. No había otra región en kilómetros a la redonda que pudiera competir con la riqueza de sus tierras. Sin embargo, no todo era idílico en este pequeño paraíso agrícola. Entre las familias que habitaban el pueblo, había una figura que destacaba no por su generosidad o amabilidad, sino por su ambición desmedida y su trato cruel hacia los animales que trabajaban en sus tierras. Esta figura era Doña Dolores, una mujer cuya presencia se había convertido en sinónimo de temor y desaprobación entre los demás habitantes del pueblo. Doña Dolores era una mujer cuyo nombre evocaba una mezcla de respeto y miedo en los labios de quienes la mencionaban. No se parecía a las otras mujeres del pueblo, que eran conocidas por su calidez y hospitalidad. Doña Dolores tenía un carácter endurecido por los años de trabajo y una ambición que superaba con creces la de cualquiera en el pueblo. Su rostro, marcado por el paso del tiempo, reflejaba una dureza que contrastaba con la serenidad de los campos que la rodeaban. Sus ojos, siempre entrecerrados como si evaluaran a quienes la rodeaban, parecían incapaces de mostrar compasión o bondad. Dolores no siempre había sido así. En su juventud, se decía que había sido una muchacha tan alegre y vivaz como cualquier otra en el pueblo. Sin embargo, la vida la había tratado con dureza, y con el tiempo, su carácter había sido moldeado por la adversidad. Su esposo, un hombre robusto y trabajador, había muerto en un accidente trágico cuando aún eran jóvenes, dejándola sola para manejar la granja que ambos habían construido con tanto esfuerzo. Este suceso marcó un antes y un después en la vida de Dolores. La alegría que alguna vez había caracterizado su personalidad fue reemplazada por una determinación fría y un deseo implacable de éxito, sin importar el costo. Con los años, Doña Dolores se había ganado una reputación como una mujer de negocios astuta, pero también como alguien que no tenía piedad cuando se trataba de alcanzar sus objetivos. Había transformado su pequeña granja en una próspera operación agrícola, comprando tierras adicionales y expandiendo su influencia. A diferencia de otros en el pueblo, que se conformaban con lo que la tierra les daba, Dolores siempre quería más. Su ambición no conocía límites, y su deseo de acumular riqueza y poder la llevaba a tomar decisiones que muchos consideraban inhumanas. Pero lo que más caracterizaba a Doña Dolores era su trato hacia los animales que trabajaban en sus tierras, especialmente sus burros. En lugar de verlos como seres vivos que merecían cuidado y respeto, los consideraba meros instrumentos para lograr sus fines. No había compasión en la manera en que los trataba. Los burros de Doña Dolores, criaturas nobles y trabajadoras, sufrían bajo su mano dura. Eran obligados a trabajar largas horas sin descanso, cargando pesadas cargas de un campo a otro, a veces sin siquiera un momento para alimentarse adecuadamente. Los burros pequeños, que aún no estaban listos para el trabajo arduo, eran separados de sus madres y mantenidos en corrales estrechos, donde apenas tenían espacio para moverse. Estos corrales eran lúgubres, sin suficiente alimento ni agua, y los pequeños burritos solo podían tomar leche por las noches, cuando ya estaban exhaustos de la espera y el hambre. Doña Dolores justificaba este trato cruel diciendo que los burritos no podían estorbar el trabajo de las madres, y que eventualmente tendrían que acostumbrarse a la dureza de la vida que les esperaba. El pueblo entero conocía la fama de Doña Dolores, y aunque muchos desaprobaban sus métodos, pocos se atrevían a enfrentarla. Su carácter fuerte y su posición de poder en la comunidad la hacían intocable. Además, la mayoría de los habitantes del pueblo dependían, de una manera u otra, del éxito de sus cultivos para su propio bienestar, lo que hacía que prefirieran evitar cualquier conflicto con ella. Así, Dolores continuaba con sus prácticas sin que nadie se interpusiera en su camino. A diferencia de la mayoría de los habitantes del pueblo,
que se conformaban con poseer una sola granja y dejar que la temporada de trabajo agrícola llegara solo una vez al año. Doña Dolores había encontrado la manera de mantener sus operaciones en constante movimiento. Su ambición la había llevado a adquirir no solo una, sino 2 granjas, una hazaña que la mayoría en el pueblo consideraba innecesaria y excesiva. Sin embargo, para Dolores, esto no era más que un reflejo de su capacidad para explotar al máximo los recursos disponibles. Las 2 granjas de Doña Dolores estaban ubicadas en extremos opuestos del pueblo, una en las colinas del norte y la otra en las llanuras del sur. Esto le permitía aprovechar diferentes tipos de terreno para el cultivo de una variedad más amplia de productos. Mientras que la granja del norte se especializaba en cultivos que prosperaban en las tierras altas y rocosas, la granja del sur producía abundantes cosechas de cereales y hortalizas en sus tierras más planas y fértiles. Para mantener ambas granjas en funcionamiento continuo, Dolores había ideado un sistema que le permitía mover a sus burros y a otros animales de trabajo de un campo a otro sin descanso. Cuando la temporada de trabajo en una granja llegaba a su fin, al día siguiente, ya estaba dirigiéndose a la otra, llevando consigo a todos sus burros, incluso a los más jóvenes e inexpertos. Esta rotación constante de tierras y animales aseguraba que siempre hubiera una cosecha en proceso, lo que le garantizaba un flujo constante de ingresos. El enfoque de Dolores hacia la agricultura no era solo una cuestión de maximizar la producción, era una manifestación de su filosofía de vida. Para ella, no había lugar para el descanso o la complacencia. Cada pedazo de tierra, cada burro, cada herramienta, todo debía ser utilizado al máximo de su capacidad. Esta visión, aunque efectiva en términos de productividad, tenía un costo altísimo, especialmente para los animales bajo su cuidado. La transición de una granja a otra era un proceso agotador para los burros, que ya estaban exhaustos después de semanas de trabajo sin pausa. Los animales apenas tenían tiempo para recuperarse antes de que se les exigiera que comenzaran de nuevo, llevando cargas pesadas y arando los campos desde el amanecer hasta el anochecer. Aquellos que no podían mantener el ritmo eran tratados con desprecio por Doña Dolores, quien no dudaba en reemplazarlos o, en el peor de los casos, dejarlos morir de agotamiento. Pero la ambición de Doña Dolores no se limitaba a las 2 granjas que ya poseía. En secreto, soñaba con expandir aún más sus dominios, adquiriendo más tierras y eventualmente construyendo un imperio agrícola que superara a todos los demás en la región. Esta visión de grandeza la impulsaba a trabajar más duro, a exigir más de sus animales y a tomar decisiones que otros considerarían crueles o incluso inmorales. El deseo de Dolores de tenerlo todo la había cegado ante el sufrimiento que causaba. No veía a los burros como seres vivos que sentían dolor o agotamiento, sino como meras herramientas para lograr sus objetivos. Esta mentalidad fría y calculadora la había llevado a convertirse en una figura temida y despreciada en el pueblo, aunque pocos se atrevían a expresarlo abiertamente. El sol comenzaba a esconderse tras las colinas que rodeaban el pequeño pueblo, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y púrpuras. Era el final de otro día de arduo trabajo para los habitantes del pueblo, quienes se preparaban para disfrutar de una tranquila cena en familia. Pero en la granja de Doña Dolores, la actividad nunca cesaba. A pesar del cansancio evidente en sus burros, las órdenes de Dolores eran claras: no habría descanso hasta que el trabajo estuviera terminado. Los campos debían ser arados, los cultivos cosechados, y los granos almacenados para su posterior venta. Para Dolores, el tiempo era oro, y cualquier minuto perdido significaba una disminución en sus ganancias. Sin embargo, a medida que su ambición crecía, también lo hacía la necesidad de más manos o, en este caso, de más patas para mantener sus operaciones en marcha. Dolores observaba con una mezcla de insatisfacción y frustración cómo sus burros, exhaustos por el trabajo constante, comenzaban a mostrar signos de fatiga. Algunos se desplomaban de agotamiento,
incapaces de seguir cargando con el peso que Dolores les imponía. Otros, debilitados por la falta de alimento y descanso, simplemente no podían mantener el ritmo que ella exigía. Fue entonces cuando Dolores tomó una decisión que, en su mente, resolvería todos sus problemas: compraría otro burro. No cualquier burro, sino uno joven y fuerte que pudiera soportar la carga de trabajo sin quejarse. Necesitaba un animal que pudiera reemplazar a los que ya no rendían como antes, un burro que pudiera cargar más peso y trabajar más horas sin desfallecer. Sabía que en el pueblo había pocos agricultores que pudieran permitirse el lujo de vender un burro en buenas condiciones, pero también sabía que la necesidad podía llevar a algunos a tomar decisiones difíciles. Uno de esos agricultores era don José, un hombre mayor y respetado en el pueblo. Su granja, aunque pequeña, era conocida por la calidad de sus productos y por el cuidado que le daba a sus animales. Don José tenía un burro joven llamado Nachito, un animal robusto y de buen temperamento, que había crecido bajo el cuidado atento de su dueño. Nachito era el orgullo de don José, quien lo veía no solo como un animal de trabajo, sino como un compañero fiel que había estado a su lado en los momentos más duros. Dolores había oído hablar de Nachito y sabía que era exactamente el tipo de burro que necesitaba para sus granjas. Sin perder tiempo, se dirigió a la granja de don José con la intención de comprarlo. Cuando llegó, fue recibida con cortesía, pero don José no pudo ocultar su sorpresa al ver a Dolores en su propiedad. Sabía de su reputación y de su trato hacia los animales, y la idea de venderle a Nachito no le agradaba en absoluto. «Buenas tardes, don José», dijo Dolores con su habitual tono seco. «He oído que tienes un burro joven y fuerte llamado Nachito. Estoy interesada en comprarlo». Don José miró a Dolores con una expresión de cautela. «Es cierto que tengo un burro llamado Nachito», respondió lentamente. «Pero no está en venta. Nachito es importante para mí y para mi granja». Dolores esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Entiendo tu apego al animal, don José. Pero todos sabemos que los tiempos son difíciles y podría ofrecerte una buena suma por él. Lo suficiente para que puedas comprar otro burro, tal vez incluso dos, y aún te quedaría dinero para mejorar tu granja». Don José sabía que lo que Dolores decía era cierto. Los últimos años habían sido duros, y su granja, aunque bien cuidada, no era tan productiva como antes. El dinero que Dolores le ofrecía podría ser una solución a muchos de sus problemas. Sin embargo, la idea de entregar a Nachito a alguien como Dolores le producía un profundo malestar. Sabía cómo trataba a sus animales y temía que Nachito, que siempre había sido bien cuidado y amado, sufriera bajo su mano dura. «Doña Dolores, le agradezco su oferta, pero Nachito no es solo un animal de trabajo para mí», dijo don José con firmeza. «Es un compañero que ha estado conmigo en las buenas y en las malas. No puedo venderlo, por mucho dinero que me ofrezca». La sonrisa de Dolores se desvaneció y su expresión se endureció. «Don José, todos tenemos que hacer sacrificios en la vida. Estoy ofreciendo más de lo que cualquier otro pagaría por un burro. Piénsalo bien. No querrás rechazar una oferta tan generosa, especialmente en estos tiempos». Don José sintió un nudo en el estómago. Sabía que Dolores tenía razón en cuanto al dinero, pero su corazón le decía que no debía vender a Nachito. Sin embargo, la necesidad de asegurar el futuro de su granja y de su familia era abrumadora. Finalmente, con el corazón pesado, asintió. «Muy bien, doña Dolores», dijo en voz baja, «acepto su oferta. Pero le pido que cuide bien de Nachito. Es un buen animal y no merece ser tratado mal». Dolores apenas escuchó la última petición de don José. Para ella, Nachito no era más que una inversión, un recurso que le permitiría continuar con su ambición desmedida.
Después de entregar el dinero y tomar posesión del burro, Dolores lo llevó inmediatamente a su granja, sin perder tiempo en despedirse adecuadamente de don José. Nachito, ajeno al acuerdo que acababa de sellar su destino, seguía a doña Dolores con cierta curiosidad, pero también con una sensación de inquietud que no podía comprender del todo. Había pasado toda su vida en la granja de don José, donde conocía cada rincón, cada sombra, y donde siempre había sentido el afecto de su dueño. Ahora, lo llevaban a un lugar desconocido, y aunque no podía prever lo que le esperaba, algo en su instinto le decía que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Cuando Nachito llegó a la granja de doña Dolores, lo primero que notó fue el ambiente pesado que reinaba en el lugar. Los otros burros, que trabajaban incansablemente bajo el sol abrasador, tenían una mirada vacía, una expresión de agotamiento que Nachito nunca había visto antes. El aire estaba lleno de los sonidos de gritos y relinchos apagados, y la tierra bajo sus cascos de sus patas estaban marcadas por el paso constante de animales cansados que no parecían conocer el descanso. Dolores lo condujo a un corral sucio y estrecho, muy diferente al espacioso y limpio que había tenido en la granja de don José. Allí, fue atado junto a otros burros que apenas levantaron la cabeza para verlo. Nachito intentó acercarse a ellos, pero fue recibido con una indiferencia fría, como si ya hubieran perdido toda esperanza de compañerismo o consuelo. El olor a sudor, a excrementos no recogidos y a desesperanza era abrumador. Dolores no perdió tiempo en poner a Nachito a trabajar. Desde el primer día, fue cargado con sacos pesados que hacían que sus patas temblaran bajo el peso. El trabajo era constante, sin pausas, sin la oportunidad de pastar en los campos verdes como lo hacía en la granja de don José. Aquí, los burros trabajaban hasta que se desplomaban de agotamiento, y cuando eso sucedía, eran golpeados hasta que volvían a levantarse. Nachito rápidamente comprendió que su nueva vida sería muy diferente de lo que había conocido. La amabilidad de don José, el cuidado que le daba, todo eso era cosa del pasado. Ahora, solo había trabajo interminable, y una dueña que no mostraba ni una pizca de compasión. Pero Nachito, aunque joven, no era un burro fácil de quebrar. Dentro de él, había una fortaleza que ni siquiera él sabía que poseía, una determinación nacida del amor y cuidado que había recibido durante su crianza. A medida que los días pasaban y el sufrimiento de sus compañeros se hacía más evidente, Nachito comenzó a desarrollar un plan. Sabía que solo no podía enfrentarse a doña Dolores, pero también sabía que la unión hacía la fuerza. Si lograba despertar en los otros burros la chispa de resistencia, tal vez, solo tal vez, podrían cambiar su destino. Primero, Nachito decidió que debía mantenerse fuerte, tanto física como mentalmente. Aunque el trabajo era extenuante y las condiciones duras, se obligaba a sí mismo a no mostrar signos de debilidad. Cada vez que le cargaban con un saco pesado, apretaba los dientes y seguía adelante, pero su mente estaba siempre alerta, buscando oportunidades para sabotear el trabajo sin que Dolores lo notara. El descontento de doña Dolores no tardó en hacerse evidente. Aunque al principio había visto en Nachito una valiosa adición a su fuerza de trabajo, pronto comenzó a notar que algo no estaba bien. El burro, que inicialmente parecía obediente y trabajador, ahora comenzaba a mostrar signos de rebeldía. Cada vez que le cargaban un saco de grano, Nachito lo dejaba caer, a veces deliberadamente en el barro o en lugares donde recuperarlo resultaba complicado. Cuando se le pedía tirar del arado, a menudo se detenía sin razón aparente, o se arrodillaba en medio del campo, negándose a moverse. Dolores, acostumbrada a que sus órdenes fueran obedecidas sin cuestionamientos, se enfureció. No entendía por qué Nachito se comportaba de esa manera, pero lo que más la irritaba era la sensación de que el burro lo hacía a propósito, como un acto de desafío directo hacia su autoridad. Después de varios incidentes, Dolores decidió que era hora de tomar medidas drásticas.
Si Nachito no quería trabajar, entonces sufriría las consecuencias. Lo llevó al corral, lo ató con una cuerda corta que apenas le permitía moverse, y decidió dejarlo allí sin comida ni agua. Su plan era dejarlo sufrir hasta que entendiera que la obediencia era su única opción. Nachito, aunque hambriento y sediento, se mantuvo firme en su decisión de no rendirse. Sabía que ceder a las demandas de Dolores solo perpetuaría el ciclo de abuso en el que estaban atrapados. Así que, a pesar de la creciente debilidad en su cuerpo, se negó a doblar la cabeza, se negó a suplicar por comida o agua. Dolores, al ver que su castigo no estaba funcionando como esperaba, se irritó aún más, pero en lugar de reconsiderar su enfoque, simplemente se volvió más cruel. El comportamiento de Nachito no pasó desapercibido para los otros burros. Al principio, algunos lo veían como un tonto que solo estaba empeorando su situación. Pero a medida que los días pasaban y Nachito seguía resistiendo, algo comenzó a cambiar en la granja. Los burros más fuertes, aquellos que todavía tenían algo de energía y espíritu, empezaron a sentirse inspirados por su resistencia. Uno por uno, comenzaron a mostrar signos de desobediencia. No fue algo coordinado, al menos no al principio, pero lentamente, una especie de rebelión silenciosa comenzó a tomar forma. Algunos burros se negaban a moverse cuando se les ordenaba, otros, como Nachito, dejaban caer sus cargas en lugares inconvenientes. Cada acto de resistencia, por pequeño que fuera, se sumaba a una creciente ola de desorden que empezaba a afectar la operación de las granjas. Dolores, acostumbrada a tener todo bajo control, empezó a perder la paciencia. El trabajo en las granjas comenzó a retrasarse y las cosechas no se estaban recolectando a tiempo. Las pérdidas comenzaron a acumularse, y con ellas, la furia de Dolores. No tardó en darse cuenta de que Nachito era el catalizador de este desorden, y su odio hacia él creció aún más. Para empeorar las cosas, una fuerte gripe comenzó a extenderse por el pueblo. Muchos de los burros, ya debilitados por el trabajo excesivo y la falta de alimento, sucumbieron a la enfermedad. Sus cuerpos, ya exhaustos, simplemente no podían luchar contra la infección. Día tras día, Dolores veía cómo sus valiosos animales caían enfermos y morían, dejándola sin los animales de carga que necesitaba para mantener sus granjas funcionando. En su desesperación, Dolores culpó a Nachito por todo lo que estaba sucediendo. En su mente, él era la causa de todos sus problemas, desde la resistencia de los otros burros hasta la propagación de la enfermedad. En lugar de ver la realidad de su propia crueldad y el agotamiento al que había sometido a sus animales, Dolores se convenció de que Nachito era el origen de su desgracia. Esta convicción solo la hizo volverse más dura y despiadada, tanto con Nachito como con los otros burros. Pero, irónicamente, cuanto más castigaba a Nachito, más crecían los murmullos de desobediencia entre los otros burros. La situación en las granjas de Doña Dolores se había convertido en un caos, y aunque ella no lo quería admitir, la raíz de todos sus problemas estaba en su propia ambición desmedida y en la falta de compasión hacia los seres que dependían de ella. La resistencia de Nachito había plantado una semilla de cambio, no solo entre los burros, sino también en el pueblo. Durante años, habían observado en silencio la manera en que Dolores trataba a sus animales, especialmente a los burros. Algunos, por miedo a represalias, se habían mantenido al margen, mientras que otros simplemente no sabían cómo intervenir sin poner en riesgo sus propias vidas o las de sus animales. Sin embargo, el pueblo decidió actuar con determinación y, más importante aún, con unidad. Sabían que enfrentarse directamente a Dolores podría ser peligroso, ya que ella tenía muchos recursos y no dudaba en utilizar su influencia para mantener el control. Por eso, planearon una intervención coordinada, en la que cada familia del pueblo tendría un rol específico para ejecutar el plan sin levantar sospechas. El grupo de rescate llegó a las granjas sigilosamente. Los burros,
aunque debilitados, reconocieron en los habitantes una presencia amistosa y no opusieron resistencia. Los habitantes, conscientes del delicado estado de los animales, trabajaron rápidamente para liberar a los burros de sus ataduras y guiarlos hacia un lugar seguro. El corazón de cada habitante latía con fuerza, sabiendo que un paso en falso podría delatar todo el plan. Mientras tanto, en el pueblo, otros habitantes se preparaban para recibir a los burros. Habían acondicionado establos y preparado comida y agua en abundancia para que los animales pudieran descansar y comenzar su recuperación. El esfuerzo colectivo era palpable, cada persona, sin importar su rol, sentía la responsabilidad de dar lo mejor de sí para asegurar que el plan tuviera éxito. Cuando la última cuerda fue cortada y el último burro fue liberado, los habitantes se retiraron en silencio, dejando las granjas vacías. Pero al buscar a Nachito no lo encontraron, ya que Nachito estaba atado y aislado en un rincón. Al amanecer, cuando Dolores despertó, notó inmediatamente la ausencia de los burros. La furia la invadió de inmediato, y sin perder un segundo, se dirigió a donde tenía a Nachito y comenzó a gritarle, acusándolo de ser el causante de todos sus problemas. «Todo esto es tu culpa», gritaba, mientras le arrojaba cubos de agua fría en un intento de quebrar su espíritu. El agua empapaba el pelaje de Nachito, que temblaba de frío, pero permanecía inquebrantable en su postura. A pesar de todo lo que había pasado, Nachito no mostraba signos de odio o resentimiento hacia Dolores. Sus ojos, aunque llenos de dolor y cansancio, mantenían una chispa de compasión que no pasó desapercibida para Dolores. En medio de uno de sus ataques de furia, Dolores sintió un repentino dolor en el pecho. Su respiración se volvió pesada y su visión comenzó a nublarse. El cubo de agua cayó de sus manos, y, sintiendo que no podía mantenerse en pie, se dejó caer junto a Nachito. La ira se desvaneció tan rápido como había llegado, y fue reemplazada por un miedo abrumador. Dolores, en ese momento de vulnerabilidad, sintió que su corazón podría detenerse en cualquier momento. Sus gritos se convirtieron en susurros temblorosos, mientras el pánico se apoderaba de su mente. Nachito, al ver a Dolores en ese estado, hizo algo que la mujer nunca habría esperado. En lugar de alejarse o ignorarla, Nachito se inclinó hacia ella y, con un gesto suave, envolvió su cuello alrededor de su cuerpo tembloroso. El calor del cuerpo de Nachito fue lo único que Dolores pudo sentir mientras su corazón latía descontroladamente. En ese abrazo inesperado, Dolores sintió algo que no había sentido en años: consuelo. Mientras Dolores se recuperaba del ataque, su mente comenzó a aclararse. Las palabras de odio y los gritos que había lanzado contra Nachito resonaban en su cabeza, pero ahora, en lugar de sentir justificación por su ira, sentía una profunda vergüenza. Nachito, el mismo burro al que había tratado con tanta crueldad, le había mostrado compasión en el momento en que más lo necesitaba. La ironía de la situación no se le escapó. ¿Cómo podía un animal, al que había tratado tan mal, ofrecerle el consuelo que ni siquiera los humanos le habían dado? Mientras Dolores se sentaba junto a Nachito, un cambio comenzó a gestarse en su corazón. En ese momento de soledad, con solo Nachito como testigo, Dolores se dio cuenta de que había estado viviendo su vida de manera equivocada. Durante años, había acumulado riquezas y poder, creyendo que eso era lo único que importaba. Pero en el borde de la muerte, se dio cuenta de que todo eso no tenía sentido si lo había logrado a costa del sufrimiento de otros. La primera señal de su cambio fue la soga que había mantenido atada a Nachito durante tanto tiempo. Con manos temblorosas, Dolores desató la cuerda, liberando finalmente a Nachito de su prisión. No fue un acto de redención instantánea, sino el primer paso de un largo camino hacia la reconciliación consigo misma y con aquellos a los que había herido. Nachito, aunque débil, se levantó lentamente. Sus patas temblaban bajo su propio peso, y cada paso que daba era una lucha contra la extenuación.
Dolores, al ver lo débil que estaba Nachito, se apresuró a traer heno y agua. La misma comida que había destinado para vender, ahora la ofrecía a Nachito, no como un acto de caridad, sino como un acto de disculpa. Durante días, Dolores cuidó de Nachito. Cada mañana, antes de comenzar su trabajo, se aseguraba de que tuviera suficiente heno y agua. Pasaba horas junto a él, hablando en voz baja, pidiendo disculpas por todo lo que había hecho. Nachito, en su infinita paciencia, la escuchaba sin emitir juicio. Sabía que Dolores estaba cambiando, y aunque sus heridas eran profundas, tanto físicas como emocionales, estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad. Dolores no solo se disculpó con Nachito, sino que también comenzó a replantearse toda su vida. La riqueza que había acumulado, las 2 granjas que había mantenido con tanto esfuerzo, todo parecía insignificante comparado con la vida de un solo burro. Se preguntaba qué habría pasado si hubiera muerto durante aquel ataque al corazón. ¿Quién se habría hecho cargo de su riqueza? ¿Qué legado habría dejado? Estas preguntas la atormentaban, pero también la guiaban hacia una nueva forma de ver el mundo. La transformación de Dolores no fue un proceso rápido ni sencillo. Al igual que la rehabilitación de Nachito, su cambio de corazón requirió tiempo y esfuerzo. Uno de los primeros cambios que hizo fue vender una de sus granjas. Durante años, había acumulado más tierras y más animales de los que realmente necesitaba, todo en nombre del éxito y la avaricia. Pero ahora, entendía que menos era más. Vender una de sus granjas no solo le permitió reducir su carga de trabajo, sino que también le dio la oportunidad de enfocarse en lo que realmente importaba, el bienestar de los animales que quedaban bajo su cuidado. Las herramientas y equipos que había acumulado a lo largo de los años, muchos de los cuales se habían utilizado para explotar a sus burros, también fueron vendidos o donados. Dolores decidió quedarse solo con lo esencial, herramientas que le permitieran trabajar la tierra con respeto hacia los animales y el entorno. Este proceso de simplificación no solo aligeró su carga física, sino también emocional. Con cada venta, sentía que se liberaba de una parte del peso que había estado cargando. Sin embargo, uno de los mayores desafíos que enfrentó fue la decisión de devolver a Nachito a su antiguo dueño. Desde que comenzó a cuidarlo, Dolores se había encariñado profundamente con el burro. Nachito se había convertido en un recordatorio constante de su transformación y en un símbolo de esperanza y redención. Devolverlo sería como despedirse de esa parte de sí misma que había comenzado a sanar. Dolores sabía que era lo correcto, pero eso no hacía la decisión más fácil. Durante días, luchó con la idea, preguntándose si realmente podría dejar ir a Nachito. Finalmente, decidió que debía hacer lo que era mejor para el burro, no para ella. Con el corazón apesadumbrado, se acercó a Nachito, acariciándolo suavemente mientras le explicaba que pronto regresaría con su antiguo dueño. Lo que Dolores no esperaba era la respuesta de Nachito. A pesar de las dificultades que había enfrentado bajo el cuidado de Dolores, el burro había notado el cambio en ella. Había visto cómo se esforzaba por enmendar sus errores y había sentido el amor genuino que ahora le ofrecía. Cuando llegó el momento de partir, Nachito no se movió. En lugar de regresar con su antiguo dueño, Nachito se quedó junto a Dolores, haciendo claro que había encontrado un nuevo hogar con ella. Este gesto de lealtad conmovió profundamente a Dolores. Comprendió entonces que Nachito no solo la había perdonado, sino que también había elegido quedarse a su lado como símbolo de su nuevo comienzo. Dolores, con lágrimas en los ojos, abrazó a Nachito y decidió que él sería su compañero de vida a partir de ese momento. La noticia del cambio de Dolores no tardó en llegar a los habitantes del pueblo. Al principio, muchos eran escépticos. ¿Cómo podía una mujer que había sido tan cruel y despiadada cambiar de la noche a la mañana? Sin embargo, con el tiempo, los cambios en Dolores se hicieron evidentes.
Ella misma visitó a algunos de los habitantes a los que más había perjudicado, pidiendo disculpas y ofreciendo cualquier ayuda que pudiera brindar. Los habitantes, al ver la sinceridad en sus actos y palabras, comenzaron a reconsiderar su postura. Poco a poco, aquellos que le habían quitado los burros decidieron devolvérselos. No porque confiaran ciegamente en ella, sino porque vieron que realmente estaba tratando de hacer las paces con su pasado. Además, los burros que habían sido rescatados estaban en mejor estado, y devolverlos era un símbolo de que las heridas, tanto las físicas como las emocionales, estaban comenzando a sanar. Con el tiempo, Dolores comenzó a reflexionar más profundamente sobre sus acciones y el impacto que habían tenido, no solo en los animales, sino también en ella misma y en los habitantes del pueblo. Comprendió que su comportamiento no había sido solo una manifestación de su carácter, sino también un reflejo de sus propias luchas internas, su soledad y el dolor que había acumulado a lo largo de los años. Dolores comenzó a darse cuenta de que la manera en que trataba a los animales era un espejo de cómo se sentía consigo misma. Había proyectado su dolor y frustración sobre aquellos que no podían defenderse, porque en el fondo se sentía indefensa ante la vida. Pero ahora, con el apoyo de Nachito y el cambio en su vida, comenzó a reconstruir su autoestima, no a través de la acumulación de riquezas, sino a través de actos de bondad y compasión. Cada día, pasaba tiempo con Nachito, hablando con él como si fuera un confidente, compartiendo sus pensamientos y emociones. Aunque Nachito no podía responder con palabras, su presencia era reconfortante y le daba a Dolores la paz que tanto había anhelado. Comenzó a entender que el respeto y la compasión que había encontrado en Nachito eran cualidades que debía cultivar, no solo hacia los animales, sino también hacia los demás seres humanos y hacia ella misma. El proceso de reflexión la llevó a cuestionar muchos aspectos de su vida. Se dio cuenta de que había estado viviendo de una manera insostenible, enfocándose en cosas materiales y en el control, en lugar de en las relaciones y el amor. Comprendió que el verdadero éxito no se medía en términos de riqueza, sino en la capacidad de uno para vivir en armonía con los demás y con la naturaleza. Dolores comenzó a participar más activamente en la comunidad, compartiendo lo que había aprendido con otros. Ayudaba a quienes lo necesitaban, ofrecía su tiempo y recursos para mejorar la vida de aquellos que la rodeaban. A través de estos actos, encontró una nueva forma de propósito, una que no se basaba en la acumulación de poder, sino en el servicio a los demás. La historia de Doña Dolores y Nachito es un poderoso recordatorio de la importancia de tratar a los animales con respeto y compasión. Nos muestra que el maltrato y la crueldad no solo dañan a los seres a los que se dirigen, sino que también corroen el alma de quien los perpetra. Dolores, en su búsqueda de poder y control, se perdió a sí misma, pero fue a través de la bondad de un simple burro que pudo encontrar el camino de regreso a su humanidad. El mensaje final de esta historia es claro: debemos aprender a ver a los animales, y a todos los seres vivos, como compañeros en este viaje que llamamos vida. Ellos también sienten, también sufren, y merecen ser tratados con dignidad y amor. Al hacerlo, no solo mejoramos sus vidas, sino que también enriquecemos las nuestras. La historia de Doña Dolores y Nachito también refleja una realidad que muchos enfrentan en la vida real. A veces, el dolor y la desesperación nos llevan a actuar de maneras que no son coherentes con quienes realmente somos. Pero siempre hay una oportunidad para cambiar, para redimirnos y para encontrar un nuevo camino. Esta historia nos enseña que el perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, es posible, y que a través del amor y la compasión, podemos sanar incluso las heridas más profundas. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por acompañarnos en este viaje. Espero que esta historia te haya tocado el corazón y te haya inspirado a tratar a todos los seres con el respeto y la compasión que merecen. Si te ha gustado, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube para más historias que nos recuerden la importancia de la bondad en nuestras vidas. Comparte este video con tus seres queridos,
para que ellos también puedan reflexionar sobre el mensaje que hemos compartido hoy. Saludos y bendiciones para todos.